Recorrido de nuestro seminario. Las resonancias al viaje de la vida son elocuentes, pero como psicoanalistas y muy especialmente como psicoanalizantes, nos toca, nos aborda y nos inunda de lleno respecto a otro viaje, el de nuestros propios análisis. Pero también puede reflejar nuestro propio viaje, el de este cártel que iniciamos en el 2025 y nuestros recorridos, nuestras lecturas para llegar a nuestro destino, nuestra Ítaca, el acto analítico. Viaje que iniciamos a principios del 2025 y recalamos en un primer puerto en el que arribaron a nuestro viaje, a nuestra nave, algunos de ustedes, pero nuestro viaje sigue, es largo y hoy recalamos en otro puerto en el que se incorporan muchos de ustedes. En ese primer tramo de trabajo se me ocurrió una diferenciación que me parece una buena herramienta de lectura de este seminario. La diferenciación entre acto analítico en sentido estricto y acto analítico en sentido amplio. Empiezo entonces por el acto analítico en sentido estricto, que es nuestro horizonte. Lacan lo nombra como el acto que realiza el psicoanalizante y por el cual pasa a ser psicoanalista. Dice en el acto analítico, el escrito que es reseña de este seminario: el acto psicoanalítico ni visto ni conocido fuera de nosotros, es decir, nunca localizado, menos aún cuestionado. He aquí que lo suponemos desde el momento electivo en que el psicoanalizante pasa a psicoanalista. Entonces, ni visto ni conocido, el acto analítico es una invención de Lacan, novedad conceptual que da una respuesta efectiva a qué causa, qué produce a un psicoanalista. Hay un antes y un después para el psicoanálisis a partir de esta innovación y será desde el corazón mismo de la experiencia analítica que surge como producto y también como resto, ¿por qué no? Ya iremos viendo cómo, un psicoanalista. Este antes y después, que se arraiga en la experiencia, en la clínica misma, tiene una dimensión política. A esto nos referimos el año pasado. Les recomiendo que miren el video en YouTube de nuestra primera clase del año pasado. Como les decía entonces, el acto analítico es político, en tanto política del deseo, que transforma la experiencia de un psicoanálisis en sí, pero también cambia radicalmente la formación de un analista en el seno de la escuela. Con la fundación de esta última no habrá analistas, al menos una categoría de analistas, los AE, que se avalen en títulos, en grados o en antigüedad. Un psicoanalista es aquel que llevó su experiencia de su análisis hasta el final. Para ello Lacan creará el dispositivo del pase. Desde las primeras clases del seminario, Lacan plantea que lo nuevo que tiene para decir en relación a la dimensión del acto en psicoanálisis es que el acto tiene una articulación al significante. Implica una inscripción. Resalto esto de inscripción. Lo dice así cuando da como ejemplo el acta de nacimiento en el capítulo 1. ¿Sí? Cuando alguien nace, hay una inscripción de ese nacimiento. Dice, lo cito: ¿por qué no plantear la cuestión del acto de nacimiento del psicoanálisis? En la dimensión del acto, de hecho, sale a la luz lo que implica la inscripción en alguna parte, el correlato significante. Esto está en la página 14 del seminario. Esto que parece así tan, ¿no? No es tan sencillo de escular. Después lo vamos a ver.
Pero la articulación del acto al significante no viene de suyo, ¿no? No es algo tan sencillo. Bien, en la lógica del fantasma plantea, después en todo caso conversamos un poco. En la lógica del fantasma plantea, digamos que en el acto el sujeto es equivalente a su significante. No por ello está menos dividido, incluso cabría decir que en su caso se significa a sí mismo. Sabemos que eso es imposible, pero no deja de ser cierto que está lo más cerca de esa operación. ¿Mm? Aquí la orientación máxima es el S1 solo. Subrayo esto de S1 solo. ¿Mm? El acto es sin sujeto. El sujeto no es el agente del acto. No hay amo del acto. Si lo hubiera, no sería acto ligado al inconsciente. Podríamos hablar de un eclipse del sujeto en el acto. Más bien el sujeto surge o aparece como el ave fénix como resultado del acto. Por eso, todo acto que tiene el valor de tal implica el surgimiento de un nuevo sujeto. A la altura del seminario 14, habla de la Verleumdung del sujeto en el acto, quien no se reconoce en él. Una consecuencia de que el sujeto no es agente del acto analítico es que no se puede dar cuenta de él con el saber. Así como no hay sujeto, tampoco hay sujeto supuesto saber del mismo. Se está en la vía del ser o del pensar. Se puede pensar o analizar el recorrido de un análisis, pero no el acto en sí mismo. El acto analítico es sin otro, no se dirige al otro, en todo caso puede producir una consecuencia en el otro o consecuencias en el otro, y es digno y óptimo que así suceda. Una pregunta para hacernos es ¿de qué otro habla, de qué otro con mayúscula habla a la altura de este seminario? Para pensar el acto. Dejo abierta esa pregunta. Entonces, el acto psicoanalítico articulado al S1 solo, sin sujeto, más bien es efecto del acto y sin otro con mayúscula. Hablé entonces mayormente del acto en sentido estricto, que es del psicoanalizante, pero Lacan también habla del acto analítico en un sentido más amplio y este acto es propiamente del psicoanalista. Él dice en el capítulo 6, página 89, que es su menor ambición. O sea, el acto analítico en sentido amplio es su menor ambición. Su mayor ambición es el acto del final del análisis, ¿no? En la primera parte del año trabajamos con dos ejes conceptuales, en la primera parte del año, el año pasado, trabajamos con dos ejes conceptuales, la entrada en análisis y la transferencia. Localizamos que no hay fin de análisis sin entrada y un psicoanalista que, advertido por su acto, la produzca y por otro lado la sancione. Diferentes casos nos iluminaron para verificar cómo el analista interviene en las entrevistas con el horizonte de producir la entrada en análisis como un acto del psicoanalista. No hay acto analítico sin transferencia y a la vez no hay transferencia sin acto analítico. Esto es algo que surgió en el año pasado. Trabajamos entonces mayormente con ese primer tiempo del análisis, que podemos llamar la luna de miel con el inconsciente, de amor al saber inconsciente con el despliegue de sus formaciones. Sin embargo, comenzamos a interrogarnos por el estatuto del acto del psicoanalista en ese tiempo intermedio de los análisis que duran. Es decir, ¿cómo opera el psicoanalista en ese tiempo en que la luna de miel con el inconsciente terminó y emerge lo que se llama desierto de goce? Tiempo en que el despliegue simbólico del inconsciente no es tan fluido y emerge el silencio de la pulsión. Tiempo en que el recordar, en términos freudianos, se detiene y aflora la repetición. El analista en ese desierto tiene como horizonte el acto analítico. Lacan, por estar enfocado en este seminario en dar cuenta del final del análisis y por instrumentar el dispositivo del pase y su
su oposición, ¿no? El directorio de la escuela en ese momento, de la escuela de París, se oponía al pase, ¿no? Casi no se ocupó de ese tiempo intermedio en el transcurso, de ese tiempo intermedio del análisis, ¿no? En el transcurso de este seminario. Es nuestro desafío para este año. Elegimos para trabajar durante este año y en relación a los análisis que duran dos ejes conceptuales, repetición y objeto A, que trabajaremos en relación a casos clínicos. Aquí me permito volver al poema y a la Odisea. El inicio del recorrido desde Ítaca y el triunfo en Troya, haciendo pasar de contrabando el caballo, no fue sin demasiados contratiempos, a pesar de la guerra. Lo más intenso del viaje estuvo en su trayecto. En el recorrido, casualmente le llevó 20 años, o más de 20 años, le llevó a Odiseo llegar a destino, más o menos, un poquito más. Cualquier parecido con la realidad aquí no es pura coincidencia. El poema lo expresa mucho mejor que yo, con la repetición de sus versos, dando cuenta de que ni los lestrigones, ni los cíclopes, ni el salvaje Poseidón los encontrarás si no los llevas dentro de tu alma. Cada parada en una isla pone en juego una infinidad de fantasmas y objetos que son las delicias y el infortunio de todo psicoanalizante. Desde la mirada con un solo ojo y la devoración de Polifemo a la voz sensual de las sirenas, pasando por las mordeduras de Sila y la cárcel de goce paradisíaca de Calipso. El viaje de Ovidio es una larga travesía de retorno al punto de partida. Un análisis es eso, pero el viaje no es tan poético como el de Odiseo. Se trata de volver una y otra vez, bordeando en círculos, a pasar casi por el mismo lugar, de otra manera, durante incluso más de 20 años. Lo originario, lo estructural, lo que es previo a todo ese recorrido del análisis que Lacan trabaja bien en este seminario, sobre todo en los capítulos intermedios, ¿no? Donde él trabaja el recorrido del análisis, recorrido que va a graficar con el cuadrángulo de Klein, es la constitución misma del sujeto. O sea, previo a ese recorrido es la constitución misma del sujeto y su pérdida fundamental, que a la altura del seminario 11 plantea como choque con el otro del lenguaje, con sus operaciones constitutivas de separación y alienación. Separación que podemos articular al objeto A y alienación que podemos articular al S1, la barradura del sujeto y por ende la falta como menos phi. Los dos términos a los que se va a arribar al final del análisis en lo que llama en este momento, porque es en este momento el pase lógico. Voy a aludir simplemente a cómo piensa la repetición en este seminario. El marco está en el seminario 14. Les recomiendo que lean las clases 9 y 10 de ese seminario, del seminario 14, porque en realidad el concepto de repetición que nosotros elegimos no aparece tantas veces en este seminario. Aparece muchísimo más en el seminario 14 y me parece que el marco del concepto de repetición lo podemos encontrar ahí. Por lo menos es mi, mi lectura. Igual habla de repetición, por supuesto, pero no con tanto detenimiento. Antes aludí al acto y su articulación a la inscripción significante. Algo ligado por un lado a una inscripción y por otro lado a una pérdida. Algo se inscribe, S1, y algo se pierde, objeto A. En esas clases toma la constitución mítica freudiana del sujeto, con la primera experiencia de satisfacción. Satisfacción perdida e imposible de recuperar, como originaria con la repetición del uno pulsional. Dice en el seminario de la lógica del fantasma, si hacemos de la repetición el principio rector de un campo estrictamente subjetivo, a tal fin hemos de reutilizar este rasgo unario cuya función electiva hemos reconocido en referencia a la identificación. Ya no es la identificación, la orientación del recorrido
de lo propiamente subjetivo, recorrido de un análisis, sino la repetición en sí misma. Esto voy a trabajarlo yo con más detalle en la clase, no en la siguiente, porque es de Graciela la clase siguiente, el orden es Graciela y después yo, pero voy a tomar eso cuando trabaje el concepto de repetición. Lacan propone al mito freudiano, ahí en el Seminario de la Lógica, ¿no? Al mito freudiano del origen, una estructura topológica, el toro. La topología le sirve para ordenar superficies alrededor de un vacío. Recuerden que los conceptos que elegimos para trabajar este año son repetición y objeto A, por eso tomo el toro. Este objeto se representa como la imagen de una cámara de aire, de un anillo, de un cilindro encorvado, cuyos dos extremos vienen a reunirse. Un ejemplo clásico y que vemos todos los días es un neumático o un salvavidas, por ejemplo. Plantea dos formas de la existencia del agujero. El agujero interno, aquel que ya está presente en el cilindro, en el interior de la goma o el plástico del salvavidas, y el agujero central del toro, que está conectado al espacio que lo rodea. Lacan explicita, primero, que las vueltas alrededor del cuerpo cilíndrico, o sea, alrededor del neumático, que giran con la repetición, la insistencia de la demanda, su reiteración, y segundo, las múltiples vueltas de la demanda alrededor del toro terminan por cerrarse sobre sí mismas al final del circuito. Ese agujero central que se bordea es el que viene a identificarse con el objeto A y en el que se dibujará por su repetición el lugar del analista como semblante. Bueno, ahí yo. Muy bien. Sácate más. Bueno, primero nos vamos a presentar. Guillermo López, Graciela Lucci y las colaboradoras se pueden enfocar ustedes. María Paz Varela, Marcela Pimentel, María Virginia de Luca. Bien. ¿Alguien quiere preguntar algo antes de empezar yo con la clase? ¿Ustedes? Bueno, para el final. Bueno, pero por ahí para que no se pierdan. Decimos si se duerme con la paz ahí. Hay que avisar, no, para no. Está bien que Está bien. Graciela más. Está bien, está bien. Está Graciela. Eh, Quería ¿Puedo preguntarle. preguntar algo? Sí, claro. Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Yo quizás porque caigo así como paracaídas a este seminario, es la primera vez, así que disculpas si la Claro. pregunta es media obvia, pero me gustaría si pudieran aclarar, quizás un poquito más despacio, el tema de que el acto analítico es sin un otro. Yo al menos no entiendo esa frase, ¿qué quiere decir más? ¿Querés contestar? Yo igual lo voy a retomar, pero ¿querés contestar vos algo? Yo lo voy a Sí, retomar. en realidad al ser eh, el acto, él lo está definiendo como acto en sentido estricto, como lo que surge al final del análisis, ¿no? Por supuesto que es consecuencia de todo el recorrido de análisis, ¿no? Es sin otro al final, es sin otro en el sentido de que no está dirigido a otro, ¿no? No hay una dirección al otro como podría ser un acting out. Ahí tal vez el ejemplo clínico sirve, porque el acting out es una acción o un acto que tiene una referencia a otro y que espera una respuesta de otro en términos de eh, cavar un agujero en el otro, ¿no? Preocupar al otro, por ejemplo, en un adolescente, preocupar al otro y que el otro exprese su deseo en relación a ese sujeto, ¿no? El acto del final del análisis que tiene que ver con una precipitación, ¿no? Sobre todo casi con una identificación a ese lugar de goce, ¿no? Sí, a ese lugar de objeto, ¿no? Implica una elección que no va dirigida a una respuesta del otro. Ahora, por supuesto, ese acto va a tener consecuencias en los otros muchas veces, ¿no? Por ejemplo, el acto de fundación de la escuela de Lacan, ¿no? Fue un acto.
¿no? Él lo dice así, fundo, no me acuerdo exactamente la frase, pero él dice, fundo la escuela solo en relación a mi causa, ¿no? O sea, sí, donde ahí se ve, se evidencia cómo, ¿no? Ese acto es producto de la causa, ¿no? Porque me parece que es fundamental eso, ¿no? En el recorrido que vamos a hacer ahora, este tiempo. El acto es recorrido de la causa, y por supuesto eso es en la soledad absoluta, ¿no? Él funda en la soledad absoluta. Después hubo muchos que lo siguieron en la escuela, ¿no? Podía haber pasado que se quedara solo también, ¿no? Sin embargo, él continuó. No sé si te aclaró. Sí, sí, muchas gracias. Me aclaró Yo un lo montón. que quería retomar en relación al toro, ¿no? Porque en las distintas vueltas de la demanda alrededor del toro se va generando una vuelta que no se cuenta, donde se genera el menos uno, ¿no? En ese menos uno es donde se va a ubicar el objeto y el lugar del analista. Justamente en la cuenta que no se cuenta, ¿no? En la vuelta que no se cuenta. Después había una pregunta recién si tampoco era un pasaje al acto. Claro que no. Digo, en el pasaje al acto el sujeto va como objeto. Cuando el sujeto se eyecta por la ventana en un pasaje al acto, es un objeto, ya no es un sujeto. Entonces no tiene el mismo estatuto que un acto, que el verdadero acto analítico. Había una pregunta recién, si era un... Sí, lo que tiene de similitud con el pasaje al acto es que el pasaje al acto tampoco se dirige a un otro, ¿no? El pasaje al acto en sí no tiene una dirección al otro, ¿no? No necesariamente tiene que ser una cosa grave el pasaje al acto, ¿no? El cachetazo de Dora es un pasaje al acto, Ujú. ¿no? Pero en última instancia no busco una respuesta del otro, no busco una respuesta deseante del otro, ni busca que el otro exprese nada, ni Es nada. un objeto eyectado. Exactamente. Lo que dice la Carmen 15 es que eso pasa al acto esclarecido, el pasaje a analítica. Entonces creo que ese esclarecimiento es algo importante, ¿no? Que lo diferencia con el pasaje al acto común. Sí, es producto de todo el recorrido del análisis, Ujú. es producto de todo el recorrido de saber sobre el análisis, ¿no? Es interesante eso, por eso podríamos decir esclarecido. El tema es que el momento final, ¿no? Es sin saber. ¿Sí? Porque cuando el analizante decide no volver, cierra la puerta del consultorio y se va y decide, acá esto se terminó, es una decisión del analizante, ¿no? Después podríamos decir si el analista colaboró con ese fin total o no, porque ¿no? Hay toda una cuestión de idealización que también habría que, ¿no? También. desidealizar un poco también este momento final, porque incluso hay pases actuales o de hace unos años, que es como si no hubiera habido intervenciones del analista en el final, La decisión, sí. y creo que hay intervenciones del analista al final que acompañan en esa dirección también, ¿no? También quisiera retomar en esta pregunta de sin el otro, ¿no? Porque es un instante, el pasaje, el verdadero acto analítico, es un instante. Ahora bien, también lo vamos a ver esto el año que viene cuando veamos los testimonios de pase. También está el estatuto del pase bis, porque una vez que se llega al verdadero acto analítico, el analizante pasa a ser al lugar del analista y se efectúa el pase. Luego está el testimoniar hacia la escuela, o sea que después sí hay unos otros que van a recibir ese es el pase bis. Pero bueno, la finalización de los análisis es para el año que viene. Claro, está bueno eso que decís porque ahí hay un otro que se vuelve, o sea, después del final hay un otro que se vuelve a armar Tal y cual, bueno, a quien está dirigido, ¿no? El testimonio. y el destino del pase es la transmisión. Claro, Transmisión de un saber que es el recorrido. a la escuela. Ahora, lo interesante es que en realidad no hay un saber sobre el acto, porque justamente como es un instante, podríamos decir, de decisión, ¿sí? No es que uno podría decir, bueno, puedo testimoniar No, de se un testimonia saber. justamente el recorrido, ¿no? Exactamente. Exactamente. Bueno, buenas tardes.
Les damos nuevamente la bienvenida al inicio del segundo ciclo del seminario que, como ustedes saben, lleva como título Lecturas sobre el acto analítico. De entrada nos interesa volver a subrayar la característica de subversivo que atraviesa este seminario. La principal subversión es romper con la idea de un análisis interminable. Hay un fin de análisis. El año pasado les habíamos propuesto trazar un arco imaginario entre el acto a secas y el acto analítico. ¿Qué es lo que une dicho principio con el final? Lo que une el principio con el final es el recorrido de un análisis, el cual concluye con el verdadero acto analítico, que como tal es definido como el pasaje de analizante a psicoanalista. Pasaje que, por cierto, está articulado con el pase al finalizar un análisis y fundamentalmente con la caída del otro. Lacan va a definir el acto analítico como la causa de un proceso de un análisis. La causa de un proceso de un análisis. Lo dice así: el acto analítico es la causa del proceso del análisis, la cual es una idea central del seminario 15 y está en la clase del 29 de noviembre de 1967. El acto analítico, dice Lacan, es el soporte de la transferencia y de la interpretación. También está en la clase del 29 de noviembre del 67 y del 17 de enero de 1968. Es decir, que el amor de transferencia, el odio en la transferencia y lo que allí se dice, toma su función por referencia al acto. No es sin eso. La primera forma del acto inaugurado en el análisis es el acto sintomático, que está logrado como el acto fallido, que es un acto logrado. Un fallido es pensado como un logro del acto, pero podemos agregar que es el acto que denominamos acto a secas. En cambio, el verdadero acto psicoanalítico, como ya dijimos, es el verdadero acto, designa una forma, una estructura tal que suspende lo instituido hasta ahora. También de ahí el carácter de subversivo. Rompe con todo. El acto tiene un sentido estratégico de atravesamiento. Conocen el ejemplo de César cuando atraviesa el Rubicón. Igual, si ustedes ven la tapa del seminario 15, está dibujado, ¿no? Está Italia y César a caballo tratando de atravesar el Rubicón. La suerte está echada, no se puede volver atrás. Es involutivo. Una vez que se pasa, no se retrocede. Vuelvo a repetir lo que dijo Guille. El acto es sin otro, es sin sujeto. Un acto es un instante. En ese momento en donde el acto se produce, el verdadero acto analítico, es un sujeto que queda en suspenso también como sujeto. No hay otro porque no está dirigido a nadie, pero también el estatuto del sujeto queda en suspenso. Es el acto. Luego, por supuesto, se recupera, pero en ese instante no hay ni sujeto ni otro. Es el acto. Nos hemos detenido principalmente el año pasado en el inicio del arco imaginario, articulándolo con la entrada en análisis y la transferencia, causado por el deseo del analista. Este segundo ciclo del seminario está dirigido fundamentalmente, y para decirlo de una manera rápida, a los análisis que duran, articulando el acto analítico con los conceptos de repetición y objeto A. Me voy a servir de dos citas del seminario
que hemos incluido en el argumento, en las cuales Lacan subraya los conceptos de repetición y objeto A. En la página 187 del Seminario del Acto, Lacan nos dice: en cualquier caso, la función del todo encuentra su base, su clave original, y si puedo decirlo, el principio mismo a partir del cual se instituye su ilusión, en la localización del objeto perdido, en la función del objeto A, intermediario entre el significante original, en la medida en que este significante está reprimido, y el significante que lo representa en la sustitución que instaura la repetición también primera. Y luego en la página 193, el acto del psicoanálisis se efectúa culminando con la eyección del A. El entramado de estas dos citas, del entramado de estas dos citas nos vamos a ocupar en las clases. Ahora, dos referencias en relación al objeto A y la repetición. Sabemos que el sujeto supuesto saber se sostiene en el objeto A. Está cedido en transferencia. Es en el consentimiento subjetivo donde el analizante consiente al análisis. Es decir, cede su tripa, cede su objeto A, cede su libra de carne, es el traslado del objeto A en transferencia. ¿De qué manera el acto por parte de un analista opera sobre la repetición? Este punto es uno de los desafíos a desarrollar este año. Voy a... ¿De qué manera el acto por parte del analista opera sobre la repetición? Voy a realizar un breve punteo de los conceptos objeto A y repetición. ¿Qué es el objeto A? Sabemos que es una invención de Lacan. Aunque Miller, en el seminario Causa y Consentimiento, ubica, fíjense qué interesante, ubica el excedente de sexualidad freudiano como un antecedente del objeto A. Ese excedente de sexualidad que trabaja Freud, bueno, Miller lo ubica como un antecedente del objeto A. El objeto A no es el objeto empírico, no es esto es un objeto empírico, ¿no? Porque lo vemos y lo tocamos. No es el objeto de la observación, no es el objeto que miramos. Lacan elogia de alguna manera a Kant. Lo que dice Lacan de Kant es que Kant parecería intuir lo real en su estatuto sobre la estética trascendental. Es decir, la dimensión de lo real como algo más allá de lo perceptivo. O sea, más allá de lo que vemos y tocamos, hay algo más allá, ¿no? Como también una previa del concepto de lo real. Kant habla de cómo se percibe el mundo y de la sensibilidad de los sentidos. Es decir, los objetos se perciben a través de los sentidos, el oído, la vista, el gusto, y de las medidas, alto, ancho, volumen, ¿no? Son todos los sentidos. Las palabras determinan lo que percibimos. Es transparente, tiene agua, ¿no? Está limpio, es lindo, tiene linda forma. Y aquello que percibimos, Kant lo denomina fenómenos. Son fenómenos. En estrecha relación con la corriente filosófica fenomenología. Pero lo que va a plantear Kant, y por eso lo destaca Lacan, es que hay un campo al que no se puede acceder,
que va más allá del fenómeno. Y Kant lo denomina noumeno, Noumeno, noumeno. En vez de fenómeno, noumeno. Como aquello que va más allá de lo perceptible. Hay algo que no vemos, que no oímos, que no tocamos, pero hay algo que va más allá de la percepción. Más allá de lo imaginario está el número, al que no se puede acceder. Y con esto Lacan intuye que Kant está hablando de alguna manera o anticipando de alguna manera el concepto de lo real. Entonces, los objetos pulsionales están determinados y unificados a partir del objeto del fantasma. Fíjense qué interesante esta frase de Lacan del Seminario 10. La relación del sujeto, nosotros pensamos en un sujeto, la relación del sujeto con su cuerpo. ¿Cómo se establece la vinculación del sujeto con el cuerpo? Entonces, vuelvo a repetir, la relación del sujeto con su cuerpo, dice Lacan en el Seminario 10, pasa por el objeto A, que es al fin de cuentas la juntura más segura del sujeto con su cuerpo, por parcial que ella sea, ¿no? Saben que los objetos son parciales. Entonces, la juntura más segura del sujeto y su cuerpo está dado por el objeto A. Si nosotros pensamos en la pregunta del fantasma, ¿qué voy? ¿No? ¿Qué quiere el otro de mí? Las respuestas están condicionadas por los objetos pulsionales. Me quiere cortar, me quiere comer, me quiere chupar, me quiere... Dijimos entonces que el sujeto se dirige al otro buscando ese objeto perdido originariamente. El sujeto se dirige al otro con la pregunta, ¿qué quiere el otro de mí? ¿Qué voy? Y pone en juego los objetos A. Me quiere chupar, me quiere comer, cortar, cagar, controlar, ordenar. Dicho emplazamiento del objeto en el campo del otro tiene que ver con lo que antes mencionábamos en el consentimiento en la entrada de un análisis. Es ceder la tripa en transferencia, ceder ese objeto en transferencia al analista, ¿no? Por supuesto que para ceder ese objeto se necesita todo un recorrido de un análisis. Antes nos preguntábamos de qué manera puede, a través de un acto, el analista intervenir e interpelar de alguna manera la repetición. ¿Con qué fin? Para que vaya bordeando y cediendo este objeto. O sea que repetición y objeto A están estrechamente ligadas. La posición del analista a partir del seminario de la angustia, en el cual Lacan teoriza el objeto A, será la del objeto causa del deseo que motoriza un análisis. Entonces, la posición del analista a partir del seminario 10 es la de objeto causa de deseo que motoriza un análisis. Luego va a pasar a semblante de objeto y luego a discurso analítico en el seminario 17. Este objeto cedido en transferencia devendrá objeto deshecho en el final, a partir de la caída del sujeto supuesto saber. Entonces, en el final de un análisis, este objeto cedido en transferencia al analista cae, ¿no? El de ser, el deseo que cae, que se deshace, es un objeto deshecho. Ese objeto agalmático, que era el motor de la transferencia, ¿no? En la terminación de un análisis es ese desecho. Es algo de lo que relacionaba, de lo que nos traía Guille en el poema de Itaca, ¿no? ¿Qué pasaba con este lugar al final? Entonces, a partir de la caída del sujeto supuesto saber y el pasaje de analizante a analista, momento en que se realizará el verdadero acto analítico.
unas breves cuestiones sobre la repetición. Lacan desarrolla el concepto de repetición a partir de dos términos, automatón y tiqué. Automatón tiene que ver con la insistencia de los signos, insistencia simbólica, el significante que se repite. Tiqué es definido como el encuentro de lo real, donde aparece algo como imposible. Entonces se repite la imposibilidad de encontrarse con lo mismo. Es el eterno fracaso de los significantes. Repito, automatón tiene que ver con la insistencia de los signos, insistencia simbólica de la cadena, ¿no? Cuando decimos insistencia simbólica es la cadena de los significantes que se repiten, el significante que se repite. Tiqué es definido como el encuentro de lo real, donde aparece algo como imposible. Se repite la imposibilidad de encontrarse con lo mismo. Es el eterno fracaso de los significantes. Es decir, lo imposible se aloja en el corazón del automatismo de la cadena significante. A partir de plantear los conceptos de automatón y tiqué, Lacan rompe con el concepto de repetición freudiana. Esto es muy importante. Y va a separar la transferencia de la repetición. ¿Por qué la separa? Sabemos que la transferencia no es solo la repetición de los clichés infantiles, por eso transferencia no es repetición, la separa. No es solo la repetición simbólica, que será el automatón. En la página 261 y 262 del seminario 11, Lacan plantea que el amor de transferencia no es la repetición, no es la sombra de algo vivido antes, sino un efecto de engaño que se repite aquí y ahora y se actualiza con la persona del analista, ¿no? Lo que se repite es el efecto de engaño, no lo que se vivió. Lacan ubica en la repetición la conexión del inconsciente con lo real. No se repite lo vivido. Algo se repite, pero algo se escapa. Y allí, justamente, en lo que se escapa, en lo imposible de asimilar, sitúa la causa de la repetición. Repetimos para tratar de agarrar aquello que se nos escapa, que nunca es posible, ¿no? Por eso repetimos, en búsqueda de esto imposible de discernir. ¿De qué manera operará el analista interceptando dicha repetición a través del acto? Es otro de los desafíos a desarrollar este cuatrimestre. Bueno, ¿eh? ¿De qué manera operará el analista interceptando dicha repetición a través del acto, el acto del analista, que solamente vamos a ubicar al inicio de un análisis y en los análisis que duran, no en el final? Es otro de los desafíos a desarrollar este cuatrimestre. El verdadero acto analítico es del analizante, ¿sí? Bueno, ahora escuchamos a ustedes con las preguntas, dudas, conversemos. Bueno, yo tengo algunas preguntas para hacerte. Bueno, Una es, vos decís, el acto analítico, bueno, es una frase de Lacan, ¿no? El acto analítico es la causa del proceso del análisis, ¿no? Y me preguntaba por la continuidad, ¿no? Porque es claro, escuchando esa frase, uno dice el acto analítico de un analista que llegó al final es lo que hace que se produzca un análisis de los analizantes, ¿no? O sea, no sé si se entiende a lo que me refiero. Un analizante que llegó al final recibe a un analizante de una manera totalmente diferente porque llegó a su final, entonces sabe de lo que se trata un análisis y va a producir una entrada en acto. Pero me preguntaba por la continuidad, ¿no? O sea, si el acto analítico también no es la continuidad, la causa de la continuidad del análisis, ¿no? No solamente del inicio. Es un poco la claro, pregunta de este recorrido que vamos a hacer. cuando el año pasado les propuse imaginar un arco, ¿no? Desde el inicio hacia el final de un análisis, me parece que en ese recorrido analítico, ese proceso, está causado
por el verdadero acto analítico. Es como una ideología que cruza un análisis. Si nosotros pensamos en un análisis interminable en el estilo freudiano, la manera de escuchar, la manera de intervenir es otra. Si nosotros tenemos como horizonte el verdadero acto analítico, que es la finalización de un análisis, la manera que escuchamos, que intervenimos, que damos la entrada, que se produce el acto de parte del analista es otra. Y también la continuidad. Sí, pensaba, hay dos cuestiones que pensaba. Una es, vos hablas de la sesión de objeto y pensaba lo que cuesta como analizante ceder el objeto al analista. No es tan sencillo y es de entrada. O 20 sea, años no es nada. todas las intervenciones que son a veces intervenciones en acto para esa Claro. sesión, ¿no? Ujú. Por un lado eso. Y después, eh, yo me estoy interrogando si el concepto de repetición a la altura de este seminario es el concepto de repetición en el 11. Ujú. Porque sí, en el 11 Stiché y Automatón ya lo conocemos todos, él hace todo un esfuerzo de diferenciar transferencia de repetición, sí, sin lugar a dudas, pero me parece que hay puntos muy de contacto entre la transferencia y la repetición. O sea, para que haya repetición se tiene que instalar la transferencia. O sea, es todo el laburo que hicimos el año pasado. O sea, para que el sujeto supuesto saber se instale, es preciso un acto del analista, ¿no? Y no es sin la emergencia del sujeto supuesto saber, que sería todo el recorrido de S1, S2 y qué sé yo, es la luna de miel con el inconsciente, muy bella, pero que en un determinado momento el analista, por justamente haber recorrido todo su análisis, sabe que eso es mera ficción, que esos S2 y todo ese saber es todo muy lindo, pero la cuestión clave del análisis no pasa por ahí. O sea, la cuestión clave del análisis pasa por justamente las inquietudes que nos estamos planteando en este seminario, que son la dimensión del objeto, la dimensión de lo imposible de decir, lo que el decir no puede abordar, y que viene por este lado, por el lado de la repetición y por el lado del objeto A. Entonces, nada, me preguntaba por esta diferencia que vos haces entre transferencia y repetición. Yo iría más por el lado, mi inquietud va más por el lado de qué confluye entre la transferencia y la repetición, porque de hecho él en el 11 define a la transferencia como la puesta en acto de De la la realidad realidad. sexual del Mm. inconsciente, y ahí cuando él habla de la transferencia como puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente, no la puedo pensar sin el concepto de repetición. O sea, para mí hay una confluencia, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Que en la dimensión del sujeto supuesto saber, no. El sujeto supuesto saber es amar al saber, amar al inconsciente y Esta demás. misma discusión la tuvimos el año pasado cuando vimos transferencia. Cuando yo distingo transferencia de repetición, es la transferencia en el sentido freudiano de aquello que se reedita en los clichés infantiles, en la figura, que inclusive ya en Freud no está como tal esa reedición, porque está el concepto de adhieren y de actualidad. Se repite en la persona del médico, dice Freud en los escritos. O sea, que lo que separamos la repetición es de lo vivido ahora. Por supuesto que para instalar un análisis y para que haya una entrada en el análisis y para que ceda la tripa al analista, es el sujeto supuesto saber. De eso no hay duda. Pero cuando en el automatón tenemos la repetición de la cadena simbólica, muy bien. También es cierto que es la actualidad de la realidad sexual inconsciente, pero la TIC es el encuentro con lo real, no lo dejamos de lado. Ujú. Y eso es repetición, pero repetición dándole un estatuto a lo real. Por Mm. eso traje lo del objeto en relación acá. Sí, Esa es sí, la diferencia que yo sí, instalo, es entiendo, lo real puesto como conductor y entiendo, como entiendo, horizonte. pero no es una discusión, en última instancia es un Bueno, debate, es un bueno, debate. Yo lo que debate. planteo es el ajuste, o sea, yo me trato de cernir al concepto de repetición a esta altura, Ujú. ¿sí? Y me parece que a esta altura el concepto de repetición va por una vía diferente, va por el lado de justamente ese S1, ¿no? Porque, a ver, todo el laburo previo es justamente S1 es S2. Incluso uno podría decir que todo, por eso
pensaba mientras leía y para este seminario, ¿no? La luna de miel, justamente. La luna de miel es entre el S1 y el S2. O sea, hay saber, hay un analista al que me dirijo, al que lo amo y qué sé yo. En un determinado momento, el analista al que amo empieza a ir cayendo y eso no se cae al final del análisis, va cayendo de a Claro, poco. sí, Y más que con el S2, uno se empieza a encontrar con las marcas S1, que son las que ponen en juego esa sí, repetición, que sí. son las huellas de las Las marcas identificaciones que van a que caer. tocan el Claro. cuerpo y que están del lado de justamente la articulación S1A. Porque me parece que, y esto es a lo que voy, por eso lo planteo un poco también para que sirva en la orientación del trabajo clínico como analistas, ¿no? O sea, uno se Justamente. engolosina con el inconsciente un tiempo y después es como que en algún punto esa dimensión del inconsciente, que es bien real, porque es la dimensión del silencio de la pulsión, cómo ponerla en juego, o sea, cómo incluso hacerla aflorar, porque eh, en algún momento eso tiene que surgir, va a surgir indefectiblemente, lo vamos a ver con los casos de repetición que se van a presentar. Entonces, me parece que ahí es cómo interviene el analista en esos momentos que yo había leído en Freud. Freud lo decía como momentos desafortunados, yo decía momentos afortunados Mm, porque es cuando surge el objeto A, sí. ¿sí? En el dispositivo. Eh, Digo para diferenciar, empezar a diferenciar también el concepto de repetición en un momento de la enseñanza y en otro momento, ¿no? Eh, que es un desafío también seguir trabajándolo a la altura de estos seminarios. A mí no me Está bien, queda pero tan de la claro. misma manera que nosotros decimos, se escucha de una manera diferente cuando en el horizonte está el verdadero acto analítico. Teniendo como horizonte el verdadero acto analítico, la repetición, digo, yo la escucho siempre teñida de lo real. Por más que el analista haga un semblante, donde haya un señuelo, donde haya un efecto de engaño, donde sí se puede semblantear esa repetición del cliché infantil, ponele. No, no se deja de lado, pero sabiendo que es un señuelo, y sabiendo que como todo semblante, la base es lo real. En ese punto digo, Ujú. no es que en algún momento del análisis la repetición es pura repetición, no. Para mí está en el Yo creo que horizonte. estamos diciendo lo mismo Sí, de sí, diferente sí, manera. O sea, me sí, parece que yo a lo que estoy sí. apuntando también es a las intervenciones. O sea, me parece que toda la primera parte tiene que ver con que el inconsciente emerja, Ujú, ¿no? claro, Entonces, cuando el inconsciente surgió, bueno, darle rienda suelta al inconsciente, pero en un determinado momento las intervenciones van en la línea del corte, ¿no? De que el S1 se articule al S2, pero tal vez afuera de la sesión, el analizante produzca y siga trabajando, pero también para que empiecen a ver, empiecen a surgir las marcas, ¿no? claro, Los S1s, ¿sí? claro. Más ligados al cuerpo, Ujú, lo que vos estabas planteando de, ¿no? Porque en realidad, por eso decía, ¿cuál es la vía? El ejemplo del toro, que a mí por lo menos yo no entendía un chino del toro, pero ahora gracias a darle vueltas y qué sé yo, capté que en realidad en esa vuelta, ¿no? En ese pasaje por el cilindro, es de nuevo otra vez la repetición como marca que vuelve a producirse de vuelta y cómo en la vía de la demanda, porque casi es cercano al concepto de demanda lo que él está planteando es acá demanda y también. deseo, sí. El concepto de repetición, porque es una y otra vez, Pero en una y cada otra vez. demanda, cada vuelta de demanda, si bien se demanda lo mismo, hay un desgaste que va cediendo algo de goce en cada vuelta. Por eso no es idéntica. Sí, 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 Ah, sí, bueno, sí, sí. Y gracias a eso hay un producto, exactamente. ¿no? Porque en Sí. realidad no es solamente menos, es más también en términos de producto. O sea, hay algo del orden de la identificación de ese objeto que se produce, ¿no? Por supuesto, es la previa al final, Sí. ¿no? Pero, no sé, a mí me parece interesante hablar así porque me parece María Paz que quería intervenir. María Paz quería. allá también.
Y no sé si acá alguien Sí, quiere, sí. sí, hay varios. En relación a lo que decías, porque Graciela lo tomó, que me parece central y me interesaría que lo desarrollemos. Vos te preguntabas cuál es el No se estatuto, escucha, perdón. No se escucha, vení acá, Vivi. cuál es el estatuto de la Ahí. ¿Cuál es el estatuto del acto del psicoanalista en el desierto de goce de la pulsión y de la repetición? Justamente me parece central, interesante, y Graciela lo enunciaba como ceder el goce y el objeto de intransferencia, lo central del recorrido de un análisis. Y ahora una pregunta tengo, que eh, me queda todavía en el aire. ¿Cómo es esto de que el acto es sin sujeto? Mm. Porque si uno piensa a César atravesando el Rubicón, ahí hay eh, como una decisión, no sé cómo plantearlo. Cruzo, no cruzo, implica esto, implica lo otro, o no, digamos. Claro, Yo ahí retomo yo un tengo algo poquito para ahí. decir. Espera que María Paz también No quiere puedes decir. hablar desde acá. Si Pues no, te si va a no hacer eco. te hace eco, no se entendía nada lo de Vivi. Acércate más acá. No, habla acá. No, porque yo me quedé en el para Se Vení responder. acá, escucha, vení se acá. escucha ahí, espera, Ahí se espera, ¿se escucha, si yo estoy escucha? acá, ahí se Sí, se escucha. escucha, dale. Bien. Sí. Que tiene la cuestión que vos, para zanjar esta cuestión que está planteando ella, es esta cuestión del instante. Entonces, pensaba ese instante sin sujeto y sin otro, muy articulado para que nos quede más claro al acto fallido. Porque hay algo del instante en el que nos encontramos con eso mismo que hemos hecho, donde no estábamos ahí y donde no había un otro ni nada. Si bien el acto analítico no es exactamente eso, pero en ese instante me parece que también hay algo del que no está el sujeto y no está un otro. Eh, Igual que después con respecto a que es sin otro, pensaba si no podemos pensar el momento de transferencia negativa, cuando hay algo que uno ahí se separa y se aleja un poco del supuesto saber, de la luna de miel del análisis, cuando aparece algo de un enojo al analista o algo así, ahí hay también algo que se produce distinto. En el acto fallido es un acto logrado porque es un acto del inconsciente. Y el inconsciente es el sujeto dividido. Entonces es el inconsciente el que aparece. Mi idea del verdadero acto de César cruzando el Rubicón no es que aparezca el inconsciente, es una suspensión. Es una suspensión del sujeto en ese momento. Yo No creo hay que ese uno, ese dos, es el guión, digamos, es el intervalo, es un es que suspensión. yo creo que en relación a cómo es al Rubicón, es un ejemplo que Lacan propone como para que, no sé, me parece que didácticamente lo está planteando, pero pensaba, el concepto de sujeto es clave, es lo que representa un significante para otro significante. Entonces, en la dimensión del acto no aparece esa dimensión. No aparece la dimensión de lo que un significante representa para otro significante. Por eso no sé si es el mejor ejemplo, porque el acto fallido sí, en la medida en que aparece una palabra o un significante, podríamos decir en lo real, que no se conecta con otro significante, pero inmediatamente que vos asociás y articulás con otro significante, ya hay Ya sujeto. está. Entonces, me parece que a lo que él se refiere cuando habla de acto, y por eso decía acto ligado a una inscripción significante, cuando él habla de acta de nacimiento, es un sujeto en su radicalidad, diría real, porque ese es un sujeto que se identifica al significante en sí mismo. ¿Sí? Esta es la diferencia fuerte que él está planteando, porque es como si de alguna manera dijera, porque a lo largo del seminario tendría que buscarlo, pues ahora obviamente que no lo voy a encontrar, pero él se refiere a lo reprimido primordial como el significante que no se articula en ningún otro significante. Entonces, la dimensión del acto está más ligada al objeto como agente, no al sujeto. Podríamos decir,
Y por eso hice todo el desarrollo de lo estructural previo al grupo de Klein, porque en realidad él está diciendo, en la constitución del sujeto, cuando el sujeto se constituyó a través de un objeto perdido, ¿no? Que es por eso que toma el mito freudiano, ¿sí? En la medida en que hay objeto perdido, se constituye un sujeto. O sea, lo primario es el objeto en este tiempo de Lacan también, porque después va a hablar del traumatismo del lenguaje, ¿no? Pero en este tiempo es el objeto como objeto perdido. El objeto perdido hace que un sujeto se constituya. Y en el análisis es el recorrido inverso, porque en realidad es un sujeto que realiza su falta, ¿no? Porque el sujeto se va realizando en el análisis, el sujeto dividido como sujeto del inconsciente, articulación S1, S2. Pero hasta un determinado momento, porque en un determinado momento esa dimensión del objeto perdido surge de otra manera, porque me parece que también esto es importante decirlo. Una cosa es el objeto perdido del origen, originario, estructural, y otra cosa es el objeto causa. Son dos dimensiones del objeto totalmente diferentes. O sea, el objeto causa es en análisis retomar, ¿no? Volver a ese objeto constitutivo, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido, no sé si aclara, pero me parece que es una dimensión del sujeto que no es el sujeto del inconsciente, el que se No, produce en el claro. acto. Hay dos preguntas, justo. Hola. Sí, bueno, me aclaró mucho este último comentario de Guillermo. Eh, bueno, gracias por el espacio. Y solo quería hacer dos menciones, lo que decían antes de las vueltas de la demanda y cómo se va cerniendo algo del objeto. En eso me recordaba la definición de Lacan del deseo del analista del seminario 11, que dice algo así como que es reconducir la demanda a la pulsión, ¿no? El deseo del analista. Y, y después, bueno, decía que me aclaraba este último comentario porque eso, me había confundido un poco el comentario que decían sobre que la repetición en sí ya instala el objeto al juego a partir de la transferencia. Y me confundía porque en el cuadrángulo de Klein, que trabaja en el capítulo de venir deshecho, como que Lacan los diferencia, pone por un lado el no pienso, que la posición no pienso a partir de la alienación como una elección forzada, es una posición sostenida en el fantasma. Eh, y, y después separa esa posición del fantasma a través de la transferencia hacia el no soy. Y el no soy sería toda la parte del pensamiento inconsciente, de la articulación significante. Sí, pero Entre, perdóname que te interrumpa, es el fantasma no esclarecido, No, claro, ¿sí? O sea, claro, sí, la vía de la claro. alienación es el fantasma no esclarecido, no es en la construcción del fantasma que uno hace en No, análisis y el atravesamiento el atravesamiento del fantasma que claro, uno hace en análisis. claro. claro. Justo el Hoy, análisis el análisis lo que va haciendo es los va separando, va separando la falta en ser, la división subjetiva y el objeto. En el camino de análisis, el objeto va quedando por otro lado. Después, ujú, en el acto, como que se vuelven a juntar. Eh, Sí, es interesante tu comentario, de hecho me hace pensar que bueno, qué buen recorrido que tenés de lectura. No sé, yo tal vez empiezo por ahí, pensaba en alguna de las clases, pero me preguntaba si el ello hablaba, claro, exactamente, ¿no? ¿no? Porque él dice, yo la verdad hablo en la cosa freudiana, ¿no? El inconsciente sin duda habla, ¿no? Que es toda esta dimensión de la luna de miel con el inconsciente, pero llega un momento que el inconsciente deja de hablar, la pulsión es silenciosa, ¿no? Entonces, ¿cómo tramitar el ello? ¿Cómo tramitar, Pero ahí está la ¿no? diferencia entre el retorno de lo reprimido en Freud, ¿no? A la compulsión de repetición, ¿no? Eso insiste, pero no en la vía de lo que Del atrae, destino? Claro, ¿no? no en la vía del trabajo. Ujú. Y había otra pregunta más, ¿no? Sí, Creo que Cecilia había Cecilia. Cecilia, sí. dicho. No, creo que un poco igual fueron aclarando a medida que fueron hablando. Es que medio que ya me perdí con la pregunta, pero algo que igual todavía lo tengo ahí para comentarles es,
porque parece cuando lo cuentan es como que, bueno, primero aparece el inconsciente, ¿eh? Y después, no, parece como una cosa evolutiva, ¿no? Termina lo del inconsciente, entonces viene lo otro. Es como un ida y vuelta todo el tiempo, ¿no? De eso, incluso al principio, me pregunto y les pregunto, si el horizonte, ¿no? Esos son esos puntos de real, eh, están también al comienzo, ¿no? Y el inconsciente está también al final. Sí, sí, y no. Sí. Sí, y no. O sea, sí, pero no, porque si a nivel de, a ver, de una doctrina, porque si no, no tendríamos de qué agarrarnos, ¿no? Me parece que decimos luna de miel, desierto de goce, porque es la experiencia del análisis, ¿no? Pues, por la propia experiencia del análisis, no sé, los pases, los testimonios, ¿sí? Hay algo de ese pasaje que está puesto en juego así, ¿no? De hecho, lo tomamos esto, no, tampoco lo inventamos nosotros. O sea, en Sutilezas Analíticas, Miller habla justamente de esos tres tiempos y Lacan en la Dirección de la Cura también habla de esos tres tiempos. Yo no sabía que Lacan lo decía, pero en la Dirección de la Cura lo dice. Claro. Habla del primer tiempo como el tiempo de enamoramiento con el inconsciente, de un segundo tiempo en donde los analistas post-freudianos le pifiaron mucho por el hecho de que interpretaron desde sus propios fantasmas los fantasmas de sus analizantes, con lo cual hay algo ahí que se complicó en las curas de los En la post-freudianos, en contratransferencia. la contratransferencia. Entonces, en realidad no es que es un paso uno, paso dos, paso tres, no es así tal cual lo decís, pero me parece que a nivel de transmitir, ¿no? Una enseñanza, me parece que viene bien. Mavi. Sí, yo me preguntaba cómo leerlo desde los tiempos lógicos de la carta. Mm. Cómo articular, ¿no? Digamos, el despliegue de un análisis desde el instante de ver, ¿no? El tiempo de comprender y el momento de concluir. Y me parece que también es muy difícil la articulación, pero que uno podría ubicar ese momento de concluir sin ninguna garantía del otro. Y desde ahí se podría hablar, ¿no? ¿Por qué sin otro? ¿No? Porque ahí no hay, digamos, Es la caída del otro. exactamente, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, y son lógicos, ¿no? No implica lo evolutivo. Ujú. Sí, es interesante eso lo que decíamos antes en relación a eso, que es sin garantía del otro, pero después está el pedido a la escuela Claro, del pase bis. claro, sí, en realidad el pedido de ser reconocido como ¿no? De que ese pase haya sido realmente un verdadero fin de análisis, que Un eso atravesamiento. sí, sí, que eso lo decide el cártel de paz, ¿no? O sea que en realidad ahí podríamos decir que sí habría una garantía del otro, pero eso es a posteriori, ¿no? Del acto en sí. Porque uno cuando se va en la última sesión, uno digo, como si yo lo hubiera hecho. Si uno sale, cierra la puerta de su analista y dice, acá no vuelvo más, ¿no? Eso es un acto sin garantía. Eh, bueno, a veces ha pasado analizantes que han pedido el pase, que fue muchos años después que han pedido al cártel de pase ser reconocidos como mucho tiempo después de ese momento, podríamos decir, conclusivo, ¿no? Que se deciden a testimoniar. Ok. Bueno, ¿Alguna otra estamos. pregunta? Bueno, ¿cuándo seguimos? El 28 de agosto. Bueno, nos vemos la próxima. Chao, Bueno, muchas Dale. gracias. Nos vemos la veo. próxima.